El fin principal de la asociación y por el que se creó era por el estudio de las aves. Estudio de las aves de Ceuta. Es lo que se suele llamar ciencia ciudadana, que es la ciencia hecha por personas no profesionales que dedican su tiempo libre a estas actividades. A lo largo de nuestra trayectoria tenemos identificadas en la zona pues alrededor de las 250 especies. El estrecho de Gibraltar es una zona de paso migratorio y entonces casi cualquier ave se puede, de las que están entre Europa y África se pueden ver en Ceuta. También como depende de la meteorología, porque según los vientos que haya, pues pasarán más cerca de Ceuta o más hacia el otro lado del estrecho, hacia la zona de Tánger o una zona intermedia, como puede ser pues Punta Cires o la Mujer Muerta, por ahí depende de los vientos. Las aves terminan derivando más al este o más al oeste, pero cuando los vientos son favorables, pues entran por aquí, por esta parte del estrecho, y entonces ahí vemos todas las aves. En la observación de aves marinas llevamos ya 18 años haciéndolo, con lo cual vemos cómo hay especies que han aumentado por así decir, su presencia en Ceuta, mientras que otras especies pues, han disminuido mucho. Se ve últimamente, en los últimos años, un descenso de aves invernantes. Los métodos de observación son métodos científicos, aunque nosotros no lo seamos, pero los métodos sí son científicos. Y están establecidos de forma que se cause la menor molestia a las aves, de influir lo mínimo posible en la actividad de las aves. Normalmente pues puedes ver en aves marinas, en una jornada de observación, puedes ver 10 especies diferentes, 12 especies diferentes, pero sin embargo, si haces un paseo ornitológico, que es otra actividad que se hace, que es un recorrido por una zona intentando identificar todo lo que ves a tu lado, pues y no limitándote a las aves marinas, sino a todo lo que pase, pues es fácil encontrar en un solo día pues entre 25 y 30 especies diferentes. A lo largo de todo un año, pues puedes ver muchísimas especies, porque depende de la temporada. Pasan unas especies o pasan otras, hay especies invernantes, especies que solo son migratorias y están de paso, otras especies que son reproductoras. El anillamiento se hace desde hace más de 30 años, porque incluso desde que anterior a la formación de la asociación en el 94 ya estaban los grupos de anillamiento formados, o sea que se tiene una idea a largo plazo muy importante de cómo ha ido evolucionando la fenología de las aves en Ceuta. Realmente ha bajado mucho el número de aves anilladas, pero actualmente se siguen anillando en más de 1.500 aves al año. Ha habido temporadas anteriores que se podían haber anillado hasta 4.000 y 5.000 aves durante todo el año. Ahora hay menos aves para anillar y también menos anilladores, por lo que te comenté antes, que algunos ya no están un poquito más
mayores y pueden ir menos a anillar. Entonces, bueno, el esfuerzo es un poquito menor que antes, pero además que hay menos aves también que anillar. O sea, antes era habitual superar las 100 aves anilladas en un momento de paso migratorio, y ahora difícilmente se llega ningún día del año a las 100 aves. O sea, es muy complicado llegar a esas cifras. Sin embargo, antes, en periodos migratorios, era fácil alcanzar a más de 100 aves anilladas. Sirve para estudiar a las aves, ¿no? ¿Cómo se estudian? Primero, al colocarle una anilla metálica, esa anilla está grabada en una base de datos que cualquiera puede consultar. Y, por ejemplo, si ahora alguien recupera un ave por ejemplo, hay aves que se han recuperado de Suecia, de Rusia, de tal, se manda la comunicación a la central de anillamiento de ese país, y entonces te dice de por dónde viene y el historial, por así decirlo, que ha tenido, si ha tenido otras recuperaciones en otros sitios. También se utilizan anillas de lectura a distancia. En aves más grandes se utilizan estas anillas grandes de PVC, con lo cual no hace falta recapturar al ave, y facilita el obtener información sobre las aves. Ya más modernamente, nosotros también a pesar de nuestra modestia, hemos podido ya colocar 4 GPS a cernícalos vulgares, y con la información de los GPS ya es todavía mucho más detallada, porque te dice dónde está el pájaro en cada momento, ¿no? También hemos colaborado con proyectos de la Universidad de Cádiz que han puesto ya 28 GPS a gaviotas de Auduín nuestras, y nuestra ilusión sería que también hacer un proyecto propio ya sobre gaviotas, para poder poner GPS nuestros y que no tengamos que depender de otras entidades. Pero para eso hace falta financiación, porque un GPS sobrepasa los 1.000 euros. Cada GPS más o menos sobrepasa los 1.000 euros. También obtenemos información de las aves que llegan a Ceuta y desde dónde llegan, ¿vale? Porque a través de las lecturas de anillas. Además de eso, cuando se hace anillamiento, se toman datos biométricos de las aves que se anillan. Y esos datos biométricos sirven luego para establecer diferencias entre aves de una zona y de otra, de la misma especie, pero que a lo mejor no es igual el mismo ave de Ceuta que otro ave que sea a lo mejor europea. Estos datos, aunque estén hechos por personas no profesionales, pero son personas que están entrenadas, los más expertos van enseñando a los más jóvenes, a los nuevos que empiezan, y van adquiriendo una serie de conocimientos para poder identificar estas especies, para poder hallar, y todo esto son datos absolutamente válidos, como, bueno, por ejemplo, uno de nuestros mayores descubrimientos fue como la que siempre ponemos como ejemplo, la migración de la par de la Cenicienta, que por primera vez en 2001, las primeras personas que publicaron fueron Jiménez y Navarrete, en 2001, que publicaron que el censo de paso postnupcial por el estrecho de Gibraltar estaba en torno a los 500.000 ejemplares, cuando entonces la población se pensaba que era de unos 120, 140.000 ejemplares. Más tarde se propuso una estima al alza de las parejas reproductoras, y todo esto se confirmó en el año 2010. Durante todos estos años, nuestro canal básico de comunicación, de publicación de los datos, ha sido nuestra revista Alcudón, de la que también llevamos 22 números. En esta publicábamos todas las observaciones interesantes, y todas las revistas Alcudón están publicadas en nuestra página web, con lo cual se pueden consultar todos los números. Actualmente,
ya hay métodos más modernos para participar. Y se han creado muchas aplicaciones de ciencia ciudadana a nivel mundial, que no son solo a nivel... Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho eBeer, bueno, como se pronuncia en inglés, que es una aplicación donde tú pones las observaciones y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ver lo que se ha visto en Ceuta. Esto no solo lo utilizamos nosotros, sino que también lo utilizan gente que viene a Ceuta a ver aves y que hace sus observaciones, las graba. Entonces disponemos ya de una base de datos mucho más amplia y que además es pública. También, como he comentado antes, hemos hecho libros donde hemos publicado todas las citas relevantes, y además se hacen artículos científicos que se presentan en revistas a nivel nacional, como son Ardeola, Revista de Anillamiento, Aves y Naturaleza. Son revistas que tienen una difusión nacional y que ahí se han publicado muchos artículos, estudios sobre muda, biometría de especies, que quedan publicadas también. Y por último eso, a través de los canales de comunicación, de la página web, de tal, pues ahí queda todo un poco pues publicado para que cualquier persona pueda tenerlo. Al principio solamente se hacían actividades de estudio, de anillamiento, de observaciones, de censos, y poco a poco la asociación fue ganando, por así decirlo, en personas, en componentes, y se extendió esa actividad, que era al principio solo de estudio, a la divulgación y a la educación medioambiental. Porque, bueno, una cosa creo que puede ir unida perfectamente con la otra. Normalmente la gente que se une actualmente está más, por así decirlo, orientada a la divulgación y hacer actividades de educación ambiental, pero el trabajo de estudio e investigación requiere un esfuerzo y un compromiso mayor que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Entonces, claro, el madrugar, el levantarse a las 6 de la mañana para luego estar aquí antes de amanecer, el decir, pues todas las... en determinado periodo de tiempo tengo que estar todas las semanas o todos los días o cada 3 días haciendo una actividad, es complicado. Normalmente las personas más comprometidas son en este aspecto, son las más mayores, y llega un momento en que bueno, estas personas más mayores nos vamos a jubilar y no sé si vamos a tener luego alguien que pueda continuar con este trabajo, pero bueno, nuestra misión es intentarlo, que pegar el gusanillo a la gente más joven y que se comprometa también. Lo bueno que tiene el trabajar a largo plazo es que consigues que tienes una imagen de la evolución que está teniendo las especies de aves. Entonces, bueno, aquí pues hemos hecho trabajo como 20 años anillando en el periodo reproductor en el arroyo de Calamocarro, con lo cual se tiene una visión bastante clara de qué es lo que ha pasado durante esos 20 años, qué especies han subido, qué especies han bajado, cómo se han movido. Cambios son muchos. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, la disminución muy importante que hay de aves paseriformes tipo jilguero, tipo verderón, tipo verdecillo, que han disminuido mucho su presencia, sobre todo que vienen muchas menos aves invernantes. También hay nuevas especies en Ceuta que antes no había, como por ejemplo el escribano sahariano, su nombre indica que viene del sur, o el pito bereber, que es otra especie que también viene de África, de más al sur, de África, del norte de África, pero no tan al norte, y ha ocupado por nuestro territorio pues de hace unos 5 o 6 años para acá. Especies como esa que van viniendo desde el sur, y otras especies más del norte que ya no están llegando. Las temperaturas están, como parece que están subiendo. El esfuerzo de la migración ya no merece la pena, porque tienen condiciones favorables en sus sitios de residencia o más cerca de donde viajaban antes. Te das cuenta que muchas aves migran se llaman migradores transsaharianos, porque su finalidad es pasar el invierno al sur del Sahara.
otros que son presaharianos, que pasan el invierno en el norte de África. Pues muchas de las especies presaharianas que todavía no pasan, que pasaban el invierno en el norte de África, ya se están quedando en el sur de Europa y no llegan a atravesar la barrera de estrecho, que es una barrera pues bastante dura de atravesar para muchas especies.